Introducción. El agua es un compuesto químico que se forma a partir de la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, mediante enlaces covalentes. Su fórmula molecular es H2O y se trata de una molécula muy estable. El agua es una sustancia elemental que permite la vida dentro de nuestro planeta. Es un líquido incoloro, inodoro e insípido, que se encuentra en grandes masas. Así bien, el agua disponible que tienen los países para el abasto público y las actividades productivas provienen fundamentalmente de la precipitación. Al final, el agua disponible es aquella que circula por los ríos y puede depositarse en otros cuerpos de agua. Este recuento en las entradas y salidas de los sistemas es lo que se le conoce como el balance hídrico. El cálculo más reciente del balance hídrico de México señala que se recibe un volumen anual promedio de 1.449 kilómetros cúbicos de agua por precipitación, de los cuales aproximadamente el 70% regresa a la atmósfera por evapotranspiración. Las aguas dulces en el mundo constituyen un recurso escaso, amenazado y en peligro. Solamente el 0.0007% de las aguas dulces se encuentran realmente disponibles para las actividades humanas. Y actividades como la industria, el uso excesivo de pesticidas, abonos para la agricultura y asimismo el vertimiento de desechos domésticos son los causantes del deterioro que se encuentra actualmente en el agua de ríos, lagos, arroyos y quebradas. Transpiración y las hojas de las plantas. La transpiración es un proceso por el cual el agua es llevada desde las raíces hasta pequeños poros que se encuentran en la cara inferior de las hojas, donde se transforma en vapor de agua y esta es liberada hacia la atmósfera. Se estima que alrededor del 10% de la humedad de la atmósfera proviene de la transpiración de las plantas. Hay varios factores que determinan la tasa de transpiración, como lo son la temperatura, en la cual la tasa de transpiración aumenta a medida que aumenta la temperatura. La humedad relativa, en la cual, a medida que aumenta la humedad del aire que rodea la planta, la tasa de transpiración disminuye. Es decir, es más fácil que el agua se evapore hacia un aire seco en comparativa a un aire saturado. El viento y el movimiento del aire, en el cual el aumento del movimiento del aire que rodea la planta provocará una mayor transpiración. Y por último, tipos de planta, en el cual las distintas plantas presentan distintas tasas de transpiración. En algunas de las plantas que crecen en zonas áridas, como los cactus, conservan la preciada agua y transpiran menos. El uso del agua en la agricultura. En promedio, en la agricultura se ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo, y las actividades agrícolas representan una proporción aún mayor del uso constitutivo del agua, debido a la evapotranspiración de los cultivos. A nivel mundial, más de 330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego. La agricultura de regadío representa el 20% del total de la superficie cultivada y aporta el 40% de la producción total de los alimentos en el mundo. Al mismo tiempo, el agua para fines agrícolas seguirá cumpliendo una función fundamental en la seguridad alimentaria mundial. Las proyecciones indican que la población del planeta superará los 10.000 millones de habitantes en el 2050, y ya sea en zonas urbanas o rurales, será necesario satisfacer las necesidades básicas de alimentos y fibras de estas personas. Contaminación del agua agrícola. El riego es el mayor productor de aguas residuales por su volumen. A nivel mundial, las tierras agrícolas reciben anualmente cerca de 115 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados minerales, en el cual alrededor del 20% de estos insumos de nitrógeno
terminan acumulándose en suelos y la biomasa, mientras que el 35% acaba en los océanos. El medio ambiente es rociado cada año a nivel global con 4.6 millones de toneladas de plaguicidas. El agotamiento del oxígeno, hipoxia, resultante de la sobrecarga de los nutrientes provocado por el hombre, afecta un área de 240.000 kilómetros cuadrados a nivel global. Se estima que un 24% de la superficie irrigada en el mundo está afectada por la salinización. Repercusiones en la salud pública. El agua contaminada puede producir efectos muy negativos, ya que provoca enfermedades humanas, miseria y hasta la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas, OMS, nada menos que 4 millones de niños mueren al año como consecuencia de las enfermedades diarreicas debido a infecciones transmitidas por el agua. Las bacterias más frecuentes en las aguas contaminadas son coliformes, que se encuentran en las heces humanas. La escorriente superficial y por consecuente la contaminación de fuentes no localizadas contribuye de forma significativa al alto nivel de agentes patógenos en la masa del agua superficial, y las deficiencias de los servicios rurales de higiene contribuyen también a la contaminación del agua subterránea. La contaminación agrícola es causa tanto directa como indirecta de los efectos de la salud humana. Según informes de la OMS, los niveles de nitrógeno en el agua subterránea han aumentado en muchas partes del mundo como consecuencia de la intensificación de prácticas agrícolas. Los niveles de nitrato han aumentado en algunos países, hasta el punto que más del 10% de la población bebe agua con niveles de nitrato superiores a la norma de 10 miligramos sobre litro. Las enfermedades más comunes asociadas a las aguas de riego contaminadas son cólera, fiebre tifoidea, ascariasis, amibiasis, ganidiasis y E. coli. Los cultivos más asociados a la difusión de estas enfermedades son los que crecen a ras de suelo y se comen crudos, como las coles, lechugas y las fresas. Tipos de tratamiento de aguas para la agricultura. Una de las aplicaciones más interesantes para la agricultura cuando se utilizan aguas muy salinizadas es la osmosis inversa. Con ello, se reduce drásticamente el contenido de sales que, en altas concentraciones, pueden causar fitotoxicidad en las plantas. La idea general de estos sistemas es poder mezclar el agua osmotizada con agua de pozo de alta conductividad, de forma que se consigue que un agua basta equilibrada en minerales que resulten interesantes para las plantas, como el calcio y el magnesio. Medicamento en el agua de riego, en este caso, ácido fólico. ¿Te has preguntado qué efectos tiene en una planta? El ácido fólico es una molécula que pertenece al complejo de vitamina B, presente de forma natural en las hojas vegetales. Tiene un efecto sinérgico con la L-cisteína y la L-proteína, mejorando la absorción de cationes de nutrientes como el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc y el cobre, estimulando la síntesis de proteínas y la combinación con la vitamina C, aumentando la actividad de enzimas antioxidantes como este es un activador de la formación de antioxidantes y la prolina, la cual evita que la planta transpire el agua constitutiva de las células. Por otro lado, recupera o previene del estrés de la planta, favoreciendo la floración, el cuajado de los frutos, incrementando la masa radical y proporcionando un equilibrio hídrico antes de excesos y deficiencias. Vegetal a implementar. Tomate. Es una planta dicotiledónea, herbácea y perenne
que pertenece a la familia botánica Solanaceae. Siembra. La siembra debe colocarse a unos 2 a 3 milímetros de profundidad. Su tiempo de germinación va de los 10 a los 14 días, con una altura máxima de 120 centímetros aproximadamente. Temperatura. La temperatura promedio ideal debe estar entre los 21 a los 24 grados Celsius. En cuanto a las temperaturas diurnas y nocturnas, se consideran óptimas para el crecimiento y la florecida del tomate. Las temperaturas diurnas de 25 a 30 grados Celsius y las nocturnas entre 16 y 20 grados Celsius. Suelos. Los suelos dispuestos para la siembra de las plantas de tomate no requieren de condiciones especiales, más que de un buen drenaje y un pH ligeramente ácido. Luminosidad. Después de establecida la planta, necesita que la energía proporcionada del sol para seguir desarrollándose, por lo que se debe estar expuesta por los rayos solares. Tubércula a implementar. La zanahoria. Su nombre científico es Daucus carota apiaceae. Pertenece a la familia Umbelliferae. Siembra. Esta debe estar en una tierra no abonada recientemente. Sembrar directamente en el suelo, colocando a una profundidad aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Su tiempo de germinación puede rondar entre los 12 y 15 días, con una altura máxima de tallo de 20 centímetros. Cuidados pertinentes. Mantener la humedad en el suelo y evitar el uso excesivo de agua. Retirar las hojas viejas y amarillas de las plantas. Asimismo, aflojar un poco el suelo si se forma una costra y tener cuidado de no lastimar las plantas, resistiendo a una temperatura de menos 5 grados Celsius. El suelo. El suelo debe tener un pH adecuado, el cual oscila entre los 6 y 7.5. La planta requiere suelos ligeros y profundos con un buen drenaje para favorecer el engrosamiento y la intensidad del color. Cosecha. La cosecha se realiza en un muestreo para observar si la punta inferior de la zanahoria ha adquirido una formación achatada. Se efectúa una clasificación de acuerdo al diámetro y la longitud del raíz del producto. Objetivos. General. Evaluar el impacto que tiene el uso de distintas aguas de riego en el crecimiento de las plantas. Específicos. Regar durante 3 meses los 2 tipos de planta con agua potable, de uso y agua con medicamento. Ácido fólico al 100%. Extraer cada una de las plantas y analizar su crecimiento. Realizar un análisis de cromatografía en papel. Desarrollo. Se etiquetaron las 6 macetas y se sembraron las semillas correspondientes. 3 de ellas son zanahoria, las de color negro, y 3 son de tomate, las macetas rosas. Cada una de ellas fue nombrada de la siguiente manera: tubérculo A, agua de uso; tubérculo B, agua de medicamento; tubérculo C, agua potable; vegetal A, agua de uso; vegetal B, agua con medicamento; vegetal C, agua potable. El volumen con el que se va a regar nuestras plantas es de 250 mililitros para la zanahoria y 150 mililitros para el tomate. El riego se realizará con una pipeta los días lunes, miércoles y viernes, iniciando el 8 de septiembre del 2022. Semana 3 de riego. Cabe destacar que durante las 3 primeras semanas se regó con agua potable todas las plantas, para asegurar su crecimiento y desarrollo. Antes de regar, se tomaba el peso y tamaño de cada una de las macetas, registrando los datos en la bitácora de crecimiento, el cual fue: para el caso del tomate, el peso y tamaño con el agua potable fue de 180 gramos y 5.5 centímetros. Con el agua de uso fue de 230 gramos y 3 centímetros, y con el agua de medicamento fue de 250 gramos y 4.5 centímetros. En el caso de la zanahoria con el agua potable fue de 870 gramos y 2 centímetros. Con el agua de uso fue de 850 gramos y 1.5 centímetros. Y con el agua de medicamento fue de 850 gramos y 1.7 centímetros.
A partir de la semana 3 se comenzó a regar con las distintas aguas de riego, por lo que para el agua de medicamento se preparó de la siguiente manera. El medicamento a utilizar fue el ácido fólico, con una concentración de 100%, por lo que tomamos 4 tabletas y las disolvimos en 3 litros de agua. Semana 7 de riego. Para esta fecha ya habían pasado semanas de estar regando con agua potable, de uso y de medicamento, respetando el volumen designado inicialmente para cada una de ellas, por lo que ya había aspectos notables que habían influido en nuestras plantas. Respecto al agua de uso, las plantas se tornaron de un color amarillento y algunas se veían marchitas. Esto puede ser porque el jabón elevó el pH de la tierra, evitando que la planta produzca clorofila. Por otro lado, las plantas regadas con agua de medicamento eran las más grandes y con color verde más vivo. También se pudo observar en la maceta de tomate regada con agua de uso una pequeña plaga de insectos, pero se combatió con un plaguicida orgánico a base de jabonzote, agua de chile y canela, el cual se lo estuvimos poniendo con un atomizador cada tercer día por una semana. Los datos registrados en esa semana fueron, para el caso del tomate, su peso y tamaño con agua potable de 276 gramos y 7.5 centímetros, con el agua de uso de 251 gramos y 4.3 centímetros, y con el medicamento 270 gramos y 6.8 centímetros. En el caso de la zanahoria regado con el agua potable de 1.150 kilogramos y 4 centímetros, con el agua de uso 977 gramos y 2.8 centímetros, y con el agua de medicamento 957 gramos y 3.7 centímetros. Semana 12 de riego. Esta es la última semana de riego, por lo tanto, se vuelven a registrar los datos respecto al crecimiento de la planta antes de ser regadas y se registran los datos en la bitácora de crecimiento, los cuales fueron, para el caso del tomate, su peso y tamaño, con el agua potable, de 302 gramos y 12 centímetros, con el agua de uso, 295 gramos y 11 centímetros, y con el agua de medicamento, 306 gramos y 16 centímetros. En el caso de la zanahoria, su peso y tamaño con agua potable fue de 1.183 kilogramos y 6 centímetros, con el agua de uso 1.33 kilogramos y 3.8 centímetros, y con el agua de medicamento 1.74 kilogramos y 5.7 centímetros. A pesar de que las plantas regadas con agua de uso no producían mucha clorofila, sí se mantuvieron vivas y se tornaban un color verde claro. Por otro lado, las de medicamento eran las más largas y verdes. Las de agua potable tenían un tamaño considerable y el tono verde era más claro que la del medicamento. La plaga ya no volvió a presentarse y nuestras plantas se encontraban vivas y en condiciones para realizar el análisis cromatográfico. Resultados. Después de las 12 semanas de riego con distintas aguas, se realizó un análisis cromatográfico para determinar el impacto en el crecimiento de las plantas, por lo que primero lo que se realizó fue extraer cada una de las plantas e irlas identificando con el agua de riego correspondiente. Posteriormente se procedió a triturar en un mortero cada una de las plantas para extraer la pulpa e irlas colocando en un frasco de vidrio con tapa, etiquetándolos con el agua de riego correspondiente. Si estaba un poco seca la mezcla, se agregaron 3 gotas de agua destilada para proceder a realizar la cromatografía. En 2 papeles filtro, añadir una pequeña gota de cada muestra triturada. En la parte superior del papel filtro, donde no se encuentren las muestras, sujetarla con el palito de madera utilizando cinta adhesiva, para posteriormente introducir el papel filtro con las 2 muestras en el vaso de precipitado que contenga una poca cantidad de etanol al 96%, eluyente, y otro con acetona al 99%, eluyente, que debe quedar por debajo de la línea marcada en el papel filtro, ya que cada vaso de precipitado hará la función de una cámara cromatográfica. Esperar a que el papel filtro realice la absorción del eluyente para posteriormente interpretar los resultados. En las imágenes es posible deducir que en la muestra con alcohol puede existir mayor retención, ya que su velocidad y desplazamiento es más lenta por sus propiedades químicas, pues esta es menos volátil y denso que la acetona. En comparativa,
La acetona tiene una velocidad de desplazamiento mayor correspondientemente y se puede mostrar menos retención y acumulación en la posición final. Además, podría decirse que las concentraciones de los contaminantes de las aguas de riego con medicamento y de uso son muy pocas, debido a que recorrieron casi la misma distancia que la planta que fue regada con agua potable. Además, se determinó que el alcohol es el mejor eluyente debido a que su velocidad de desplazamiento es más lenta. Se van reteniendo de mejor manera los contaminantes existentes en las distintas aguas de riego utilizadas, y en general, el uso de agua de riego proveniente de las actividades en el hogar afecta de manera negativa en las plantas, tanto en su desarrollo y de mayor importancia en la calidad en la que se encuentran para ser consumidas por el ser humano. Por otro lado, aunque el agua con medicamento las ayuda a su crecimiento y desarrollo, esta se afecta químicamente, ya que son vitaminas las que aceleran su proceso de desarrollo, por lo que de igual manera no se encuentran en una calidad de saneamiento para ser consumida por el ser humano. Sin embargo, no todas las aguas de riego utilizadas en la agricultura reciben un tratamiento, por lo que es recomendable que al consumir algún producto proveniente de la agricultura, lo ideal es lavarlo y desinfectarlo con agua potable, es decir, que se encuentra bajo parámetros permisibles para el consumo humano y que por consiguiente no afecta a la salud.